Ok. Bien, eh, primera afirmación de lo que ya habíamos hablado y que es fácil decirlo, o sea, no hay una forma de decir que la Biblia tiene un texto donde Jesús afirma haber fundado una iglesia. Sin miedo de ningún tipo, de ningún tipo. Jesús formó un grupo, está claro, un grupo que él no llamó iglesia. La palabra eclesía es una palabra que posteriormente utilizarían los Hechos de los Apóstoles para hablar del grupo de los que seguían lo que Jesús había dicho una vez que él había muerto ya. Pero no tiene que haber ningún problema porque como son muchísimas más cosas, también Jesús nunca dijo que existiera la Santísima Trinidad. Jesús tampoco formalmente se expresó acerca de que existiera el purgatorio, o que existiera en la iglesia una capacidad de gobernar jerárquicamente por un papa, por ejemplo. Jamás, jamás. Él pensó en un grupo que pudiera continuar con lo que él imaginaba ser el reino de Dios ya preparado desde ahora. Entonces, como lo sabemos, lo más que podemos decir es que el grupo de los 12, que no es 12 numéricos, sino 12 tribus de Israel, 12 porciones de Israel, etcétera, que es el Evangelio según San Mateo el que maneja todo esto, más que otros evangelios, trata de hacer la idea de un nuevo pueblo de Dios, un nuevo orden, nuevo 12, así como 12 fueron las antiguas, ahora hay 12 nuevas, etcétera. Pero así como decir iglesia, no. O si Jesús pretendería algo, y eso como si pudiéramos entrar en la cabeza de alguien, que no es muy fácil. 12 los nuevos pretenderían ser el nuevo pueblo de Dios. Que Jesús entendiera que era el nuevo Adán, pues está muy lejos, o sea, eso lo pensó Juan, lo pensó a Pablo después, pero él no sabemos. Pero por lo que tenemos como documentación, sabemos que sí tenía unas enormes ganas de hacer lo que él llamó reino de Dios. Y que para eso requería estar él y sus discípulos. Más no. Digo que no tendría por qué ser un problema, ¿no? Por eso, según San Juan, como ustedes lo saben desde luego, según San Juan, esto que Jesús pretendió, de alguna manera los discípulos lo empezaron a vivir, pero a su manera. Y lo empezaron a llevar a cabo y ya desde el principio tuvieron así como ciertas diferencias, si era como Jesús hubiera querido que fuera o no. Pero lo que sí está claro es eso, ¿no? Ok, habíamos tocado ese tema que es también muy importante a entender, que desde la perspectiva dogmática, a partir de la escritura, lo más que se puede decir que entonces el nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza, y que es un designio del Padre que realiza el Hijo, que envía el Espíritu Santo. Por eso decíamos ya, y hay que volver a insistir, la iglesia tiene una base trinitaria. ¿Por qué insisto en esto? Porque es muy fácil decir, Jesús fundó la iglesia. No, fue Dios quien fundó la iglesia. Y Dios es trino. Designio original del Padre, que es el designio que no ha cambiado. En toda la historia no ha cambiado. El designio que Dios quiere salvar al hombre. Que Dios quiere que el hombre sea la criatura que él hizo desde sus orígenes. Eso no ha cambiado nunca. Para realizar eso,
envía a su Hijo y su Hijo, cuando termina su obra, envía al Espíritu Santo para continuar con esa misión. Por eso, muy importante desde ahora, la iglesia es obra de la Trinidad y por eso la Trinidad obra en la iglesia. Muy importante decirlo desde ahora. Es la iglesia la que recibe el Espíritu de Jesucristo. No es el Papa, es la iglesia. Bien, por eso, como ustedes lo ven, es el número 4 de la Lumen Gentium que les he pedido que tengan a la mano siempre, el documento, la Constitución Apostólica sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Es así, ¿verdad? No, la iglesia no es obra del Hijo solamente. Y eso es muy importante, vuelvo a insistirlo, porque forma parte del designio universal de Dios de salvar al hombre, que es un designio que comenzó con la creación. No es un designio que Jesucristo inventó. Es un designio que ya con la creación el Padre quería. Y que por mangas o lo que sea, según la lectura unidimensional, esta obra del Padre la echó a perder a Adán y la siguieron echando a perder otros y los profetas hicieron lo que pudieron y no han podido remediar el problema hasta que viene Jesucristo. Una lectura muy simplona, ¿no? Pero hay que decir que sí, sí, de alguna manera hay que decir que la obra original del Padre, el hombre, no Adán, el ser humano, la ha llevado mal. Y que entonces el Padre envía a muchos profetas y al final le envía a su Hijo para que remedie el asunto, ¿no? Remedie el asunto. Y su hijo se va después de remediar el asunto prometiendo el Espíritu Santo. Bien, entonces, vamos adelante. Por eso, el ser de la iglesia es prácticamente mostrado como un pueblo de la nueva alianza y se dice en tres imágenes que son sensacionalmente hermosas. La imagen de pueblo de Dios. La iglesia es un pueblo, no es una institución. Sobre todo para los que vivimos en Alemania, no es una Gesellschaft, no es una sociedad organizada, administrada. Eso está bonito, ¿verdad? Pero eso es aquí, porque aquí vivimos así y a veces muchos tienden a tener esa tendencia, sobre todo porque desde que San Agustín empezó con la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, trató de más o menos mezclar esto. Pero pueblo, se refiere al cajal de la Biblia, al cajal antiguo que son los anaguín en griego, los pobres de Yahvé. Ese es el pueblo de Dios. Los mudos, los cojos, los ciegos, los pecadores, los enfermos, los que no son nada. Esa es la oferta y es por eso que opta Dios desde el Antiguo Testamento y Jesús hará lo mismo. Después, en el Nuevo Testamento, Jesús seguirá optando por los bienaventurados los pobres, bienaventurados los enfermos, etcétera. Todo lo que sabemos. De tal manera, entonces, que esta noción de pueblo no es la noción de sociedad, ¿eh? Es muy fácil confundirse con esto porque uno piensa pueblo y entiende la noción de una ciudad organizada. Pero más que eso, se está refiriendo a esos restos de Yahvé que nadie quería después de que había habido alguna deportación a Babilonia, a Siria, a Egipto, donde sea, y que nadie los quiso. Por eso Jesucristo en el capítulo 4 de San Lucas, cuando le preguntan si Él es el Mesías, Él les responde, pues nos vayan y díganle lo que están viendo. Los cojos ven, los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Ese es el pueblo de Dios. No es una sociedad organizada, que debe de estarlo también, lo sabemos, y eso veremoslo en su momento oportuno. Es cuerpo de Cristo.
Esta noción es muy importante también porque empalma con la tradición judeocristiana y con Pablo que ya leyó, ya bebió de la filosofía griega. Jesús ya no está presente, pero para estar presente se requiere un cuerpo. Luego Jesús está presente en el cuerpo suyo que es la iglesia. La iglesia pues funciona como la presencia corporal de Jesucristo. Una vez que Jesucristo ha muerto, según la tradición paulina, ha regresado a la derecha del Padre, entonces este hombre ya no es visible en el mundo de una manera corporal. Para eso tiene una iglesia que lo hace visible. No es como algunos piensan, ¿verdad? Una metáfora. No, no es una metáfora, no es una metáfora. ¿Dónde está Jesucristo haciendo milagros? ¿Dónde está Jesucristo dando de comer al pobre? ¿Dónde está Jesucristo ayudando a las viudas? ¿Dónde está Jesucristo curando a los enfermos? ¿Dónde está Jesucristo haciendo el bien a los más débiles? Hoy en su iglesia. Por eso su iglesia, no la institución eclesiástica, no el Papa, no, nadie está hablando de eso. Estamos diciendo que Jesucristo sigue vivo y presente en la humanidad, en el mundo, cuando los que son cristianos bautizados dan la figura visible corporal de Jesucristo. Entonces, s- vamos a decirlo así, lo que Jesucristo hacía siendo corporalmente visible antes de morir, lo hace ahora la iglesia o lo debería de hacer. Por eso la forma más elemental de decir que Jesucristo después de muerto ha resucitado, es decir, que vive en su iglesia. No en el Papa solamente, no en los obispos solamente, sino en todos aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo porque son bautizados o porque quieren ser bautizados. Es muy importante porque a veces, así como la noción del pueblo pasa por sociedad, la noción del cuerpo de Cristo pasa por símbolo, pero sí es un símbolo, pero real. Vamos a decirlo así. Yo les voy a platicar una cosa muy bonita que a mí me ha gustado siempre, que es la teoría que San Ambrosio primero y después Ireneo la trabajó más y la siguieron trabajando hasta la Edad Media. Tomás de Aquino mismo la trabajó sobre la doble presencia de Cristo en el mundo. Cristo está presente, su cuerpo está presente en la Eucaristía. Su cuerpo está presente en la iglesia y su cuerpo está a la derecha del Padre. Esta triple presencia del cuerpo de Cristo, como la llamaron estos teólogos, es sumamente interesante porque también así Juan Pablo II antes de morirse hizo una cosa muy interesante, ¿no? Que llamaba Iglesia de Eucaristía, ¿no? La Iglesia de la Eucaristía, porque es la Eucaristía donde está presente el cuerpo de Cristo, pero es la iglesia la que lo hace. Sin iglesia no hay Eucaristía. Casi como decir, sin el cuerpo de Cristo no hay cuerpo de Cristo. Sin el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no hay cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía. Por eso la comunión, según algunos, pienso ahora en Ireneo, pero muchos otros lo dijeron, la comunión es como la iglesia que se come a sí misma. Es el cuerpo de Cristo que pone el cuerpo de Cristo en el altar y después lo comulga. ¿No? Es esta autofagocitosis, diría yo, ¿no? De la iglesia. La iglesia se hace comiendo el cuerpo de Cristo, que es ella misma. Es ella la que se hace. La Eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía. Esto es para que vean a nivel de lo que estamos hablando cuando hablamos de cuerpo, ¿eh? No estamos hablando de presencia física solamente. Y justo por eso, San Pablo y el Concilio Vaticano II recupera esa idea, es templo del Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En la iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Por eso esta imagen,
se une a la de pueblo y a la de cuerpo, pero ahora se desplaza hacia la idea de algo no corporal, no visible. A diferencia de la noción de pueblo y a la noción de cuerpo, la noción de Espíritu Santo en el templo es una noción también muy importante porque la iglesia misma, entonces, se constituye como el lugar donde el Espíritu genera su presencia. Una comparativa que se hizo mucho en la Edad Media y que según, primero desde luego Tomás de Aquino, pero algunos otros la hicieron y la Anselmo de Canterbury la esclarecieron un poco mejor. Así como el Espíritu Santo descendió en el vientre de María para dar la vida a Jesús, de esa forma, el Espíritu desciende en el nuevo vientre, que es la iglesia, para dar la vida a Jesús. ¿Ven? Esto es una cosa sumamente interesante. O sea, María, por eso, en las tradiciones judeocristianas y más católicas y a veces un poco fanáticas, revuelven el Espíritu Santo con María, porque son tan cercanos, porque la iglesia y María reciben el Espíritu Santo. Y entonces es muy fácil a veces decirle a María lo que le corresponde a la iglesia. Díganlo como esa imagen famosísima, ¿no? De la mujer vestida del sol, coronada con dos estrellas, que va a ser devorada por un dragón, ¿no? Eso es la iglesia. Sí nos gusta que sea María también, pero nada que ver, ¿no? Nada que ver. O u otras imágenes donde María pasa a ocupar el lugar de la iglesia, porque la iglesia también es femenino y porque la iglesia también recibe el Espíritu Santo y es como el vientre donde nace Jesús. Ahorita justamente acabo de llegar de hacer un bautismo y haciendo el bautismo yo me recordaba esto. Sí, es que la iglesia engendra a sus hijos. Al hacer el bautismo, como lo acabo de hacer, estamos siendo el vientre donde el Espíritu engendra el nuevo cristiano. La iglesia es un vientre que engendra a sus hijos. Por eso digo yo que es tan fácil confundirlo con la Santísima Virgen María y es tan fácil pasar uno a otro. Vientos, sigamos un poco más adelante. Por eso, según la Lumen Gentium, hay una cosa básica de entrada. Si es cierto todo esto que hemos dicho, es muy cierto que entonces todos en la iglesia son iguales. No hay mejor democracia que esa. Por el bautismo todos somos exactamente lo mismo. Hijos de Dios, coherederos del reino. Eso quiere decir que, y es la noción que el Concilio Vaticano II utiliza, todos somos sacerdotes. ¿Ven? Y desde entrada no se ve como una función, sino como un ser. Uno es sacerdote no por lo que hace, sino por lo que es. Ahora bien, este sacerdocio común de los fieles, por el cual nosotros somos todos sacerdotes, es algo que no nos pertenece, es algo que nos ha sido dado por el Espíritu a través del bautismo, aunque no de la misma manera. Sí, pero eso no quiere decir que uno sea más, otro sea menos, ¿eh? No todos somos de la misma manera como todos somos humanos, pero no de la misma manera. Entonces es muy importante eso. En el número 10, el Concilio Vaticano II insiste en lo siguiente: el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial ordenado están el uno al otro supeditados al único sacerdocio que es el de Cristo. Esto ahora sí que se oiga fuerte, ¿no? O sea, el único sacerdote es Jesucristo. ¿Por qué?
aunque no hemos tenido la oportunidad de meternos con eso, tal vez en algún momento que tratemos la teología de los sacramentos lo hagamos, pero es muy importante entender esto. El ser sacerdote es no una función, sino la realización de un plan. Ese plan es el de Dios, de salvar. Por eso muchas lenguas, atinadamente, cuando hablan de la función de Jesús y de la función también de la iglesia, no dicen santificar, dicen salvar, retten, dicen los alemanes, salvar, salut, dicen los franceses. Sí, porque lo que Dios quiere, el plan original del que no vamos a salir de nunca, el plan original es el plan de Dios de salvar a los hombres, pero salvar no quiere decir salvarlos de algo, quiere decir realizarlos como el proyecto original de las manos del Padre. Lo que Dios ha querido siempre del hombre, eso que no ha sido posible a través de la historia porque el hombre, amén, haya hecho lo que haya hecho. Entonces hay el plan del Hijo para remediar eso que el hombre no puede hacer. Y eso se prolonga en la iglesia. Por eso la iglesia es sacerdote también como Jesús. Y es más, el único sacerdocio es el de Jesús, que nos da a todos la posibilidad de continuar con ese plan de salvación. Eso es lo importantísimo. Que antes de cualquier división jerárquica, obispo, papa o lo que sea, todos somos por el bautismo sacerdotes, aunque no de la misma manera. Por eso, hay que insistir en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos en el actuar de la iglesia, en el actuar de la iglesia, no en el ser de la iglesia, en el actuar de la iglesia, podemos decir que el sacerdocio se ejerce de manera diferente. En la iglesia actúa a través de los sacramentos y el sacerdocio se ejerce de manera oficial y de manera delegada. Pero entiéndaseme, este punto es sumamente delicado. Algunos todavía se insisten, algunos teólogos, todavía el mismo Ratzinger, muerto ahora, y algunos otros teólogos han insistido tanto en la diferencia ontológica que hay entre el sacerdocio ordenado, de sacerdotes ordenados, y el sacerdocio común de los fieles como una diferencia ontológica, no de función, sino de ser. Y yo creo en este sentido, y hay que decirlo, que es contra la doctrina de la Iglesia Católica, porque la Iglesia ha sostenido que ontológicamente todos somos sacerdotes, que no de la misma forma en la función, es otro asunto, pero es la función, no es el ser el que nos distingue. Por eso, en la celebración, en el actuar de la iglesia sacramental, sí es verdad que unos miembros son oficialmente presidentes de la celebración y otros son por delegación. Pero ambos dependen del único sacerdocio que es el de Jesucristo. Por eso, muy importante. Les voy a decir, por ejemplo, una cosa en la cual se puede mostrar esto con toda la calma del mundo. Cuando la iglesia piensa, se piensa y piensa su actividad, eso se llama dogma. El que actúa no es el sacerdocio oficial, no son o no deberían de ser solamente los que tienen el sacerdocio ordenado, que tradicionalmente eso es lo que pasa recientemente, después de unos años, es un asunto diferente, ¿eh? Pero incluso todos esos teólogos o grandes sabios de la Iglesia Católica
tienen que recurrir al sentido de la fe de los fieles para saber dónde va la verdad. Y esto está más que probado, ¿eh? El cardenal John Henry Newman, este teólogo anglicano que después se hizo católico, y que se pasó su vida, su primera parte de su vida estudiando los arrianos del siglo cuarto, quinto, se dio cuenta que en el fondo los teólogos de los primeros concilios llegaron a la verdad de que Jesucristo era Dios, no por las referencias teológicas de los teólogos de profesión, sino porque esos teólogos de profesión habían visto que el pueblo de Dios ya había manifestado su fe. Así. Entonces, cualquiera que sea teólogo, aunque sea obispo o lo que sea, voltea a ver la fe de los fieles para ver dónde va la fe. Y es la fe de la fe que esos fieles tienen, la que orienta las discusiones teológicas. Y créanlo que así ha sido siempre. Miren, cuando un papa se le ocurrió decir que la Virgen María es virgen, ya la gente lo decía antes. Cuando un papa se le ocurrió decir, vamos a hacer el dogma de la Inmaculada Concepción, o vamos a hacer el dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos, eso ya lo practicaban los fieles muchos siglos antes. O sea, la Basílica de la Anunciación o la Basílica de la Asunción ya existían desde el siglo primero y segundo, aunque tuvimos que esperar 19 siglos para que fueran decretadas como dogmas de la iglesia. Pero la gente ya lo creía. Eso es a lo que me estoy tratando de referir. Que cualquier discurso teológico oficial no depende del sacerdocio ordenado, depende de la fe, del sentido de la fe de los fieles. ¿Qué es lo que tiene que hacer un teólogo? Tratar de ver cómo la fe de los fieles francamente, organizadamente, se ha llevado a través de la historia para poder proponer, esto es una verdad del cristianismo. No es de otra manera. Vamos a decirlo así, el dogma en la Iglesia Católica no se construye de arriba a abajo. Es por eso que toda la bola de tontos que están pensando que el Papa tiene que decir una cosa para que cambie la Iglesia, eso, son tontos, porque la Iglesia no cambia así. La iglesia no puede cambiar de arriba hacia abajo. No es un papa el que va a decir, a partir de mañana las mujeres son curas. Eso es estúpido pensarlo. No es un papa el que va a decir, a partir de mañana las cosas van a ser así. No, son los fieles los que primero tienen que vivir así, comportarse así, creer así, para que después el papa diga, ya ven, los fieles dicen que se puede, lo vamos a hacer. Y justamente el problema ha estado allí en los cambios en los que yo he tenido la oportunidad de participar, por mis diversas ocasiones. Yo me he dado cuenta en eso, que los fieles cristianos, en vez de tomarse en serio su papel de ser los que llevan adelante la iglesia, están esperando que se los diga el Papa lo que van a hacer. Y eso es el grave error, es un grave error. El día que los fieles laicos, voy a poner un ejemplo muy simple, el día en que los fieles laicos se quiten de su cabeza la idea de que la mujer es menos, de que la mujer es chismosa, de que la mujer es tonta, ese día que los fieles cristianos vivan de otra manera, ese día no tendrán ningún problema para que la mujer confiese, para que la mujer presida la Eucaristía, ningún problema. Pero si están esperando que el Papa lo haga primero, ahí se van a quedar, ahí se van a quedar. Porque el sentido de fe de los fieles es el que dirige la iglesia. Ahora, es cierto que mientras los fieles no sean bien conducidos, no sean organizados, no sean catequizados, no estén con esto, el problema ahí lo van a tener. Y lo grave del asunto está en que, ¿saben a quién le interesa? A nadie. Esto se acabó. O sea, hubo un tiempo en que a lo mejor les interesaba a algunas mujeres que sean protestas y se enojaban con Juan Pablo II y lo que ustedes quieran.
Pero hoy por hoy, por la historia y por las formas como se comporta el mundo, a la gente le vale un cacahuate lo que hagamos nosotros. Y todavía muchos católicos viven con la idea de la tradición católica, de la idea de cristiandad, de que es muy importante. Mire, es que eso ya nadie le está importando. Estamos jugando en una cancha prohibida. Ya nadie se pone un problema de este tipo. Al menos en la Europa y en el mundo del norte del Atlántico. Esto ya dejó de ser un problema. Y nosotros seguimos teniendo un problema con eso que es bobo, realmente. Y yo insisto, si el sacerdocio común de los fieles no ejerce su carácter eclesial de iglesia que piensa quién es y qué quiere hacer, entonces, pues están esperando que un papa cambie las cosas. Por eso, yo les decía, esa diferencia entre el sacerdocio ordenado y el sacerdocio común de los fieles, entre el padre que preside la misa y los sacerdotes que celebran la misa, que somos todos, es una diferencia de carácter funcional y no ontológico. Vuelvo a repetirles, yo insisto en que muchos creen que es de orden ontológico, pero no hay un lugar, ni en la Biblia, ni en la tradición de la iglesia, donde se afirma que es de carácter ontológico. O sea, no es el ser el diferente, es el qué hacer el diferente. Y es muy importante porque si no tenemos que caer en las historias chamánicas del niño prodigio elegido por los dioses y esas cosas, ¿no? Y créeme lo que así hemos vivido, ¿verdad? Así hemos vivido. Yo no sé de dónde saca la gente que los niños que tienen ojos azules y están bien bonitos y voltean a ver los cielos van a ser padrecitos y pendejadas de esas. Yo no sé dónde sacan esas ideas, ¿eh? Pero entonces entramos al chamanismo este del hombre elegido, ¿verdad? El hombre elegido, superhombre elegido. Y entonces pensamos que el niño que orina agua bendita va a ser cura, aunque sea un salvaje estúpido menso que no estudia, porque eso es lo que pasa. Luego tenemos llenos los seminarios de niños bonitos, bueno, los llenos los seminarios cuando se llenaban, de niños de ojos bonitos y zapatitos bien limpiecitos, pero son unos idiotas que no piensan. Y al rato los pones detrás de un altar y ahí tienes las consecuencias. Porque se sintieron los elegidos, porque se sintieron los preferidos de Dios, porque se sintieron los inmaculados, proyectados de la creación. Y esta visión del sacerdocio, como el profesor Eugen Dreberman lo ha dicho claramente, esta manera de ver el sacerdocio ha hecho mucho daño, ha burocratizado a la iglesia. De tal manera que entonces se puede decir que hay dos maneras de ser iglesia, una es más que otras. Cuando la doctrina dice, según el Concilio Vaticano II, que las dos formas de ejercer el sacerdocio dependen del único sacerdocio que es el de Jesucristo. Por eso, doy un paso más. La iglesia, en su ser, si bien es una, está en todas partes. Eso es lo que quiere decir catolicidad. La iglesia es católica, quiere decir, está hecha para todas partes, para todos. Si bien es cierto que desde que al primer hombre o a su consejo, yo no sé cómo le haya hecho, se le ocurrió el nombre, o sea, Jesucristo ni de hueva lo hubiera pensado, porque pues no era su función, Jesucristo andaba en lo suyo. Si no se le ocurrió decirle cristianismo menos catolicismo, menos. Pero el emperador Teofosio, cuando hizo el edicto de Fide Católica, para que el imperio romano recibiera esa religión como la religión para todos, católica, católicos, creó esta forma diferente vamos a decirlo, de vida para el imperio romano. Esa palabra, si bien tuvo unas pretensiones
imperiales de inicio. La Iglesia es católica, el edicto de fide católica, porque es para todo el imperio. Si bien es cierto que esa palabra tiene esa connotación original, también nos dice eso. En ese momento era para todo lo que existía como el Imperio Romano. Pero la verdad no se acaba. Es iglesia para todos. Para todo el que quiera puede entrar. Por eso es muy importante detener esto. Porque si bien es cierto al origen, esa iglesia católica es romana. Todavía hasta hace unos años la iglesia decía, creo en la iglesia católica, apostólica y romana. Todavía hace unos años decían eso. Yo solo alcancé a oír. Porque era parte del credo decir que era romana, porque Roma era todo el mundo. Pero eso se acabó hace mucho tiempo. Entonces, cuando decimos católica, no decimos romana, decimos todo. Eso quiere decir, y es muy importante, que el mensaje de la iglesia, el evangelio, es para todas las culturas. No se casa con ninguna cultura. Y óigaseme bien y óigaseme fuerte. La iglesia no es europea, aunque pareciera. Y aunque ya ni gente ahí en Europa, en la iglesia, pero parece que los países católicos reproducen las imágenes, las oraciones, la forma de hincarse, la forma de orar, la forma de hacer la misa, todo como si fueran europeos. Y esto europocentrismo le ha hecho mucho daño a la iglesia católica. Y le ha hecho mucho daño porque entonces cuando ven cómo otros que no son europeos celebran la misa, les parece folclore, porque aplauden, porque bailan, ay, qué bonito, qué bonito. Pero entonces se acaba, como dicen aquí, en un felastantum, en una exhibición. Pero lo importante es que desde el origen, decir católica fue decir una cultura, pero es justo lo contrario. La iglesia es católica, es decir, puede estar en todas las culturas. No hay ninguna cultura que absorba el evangelio. El evangelio es transcultural. El evangelio se puede y se debe de vivir en todas las culturas de manera de cada cultura. Insisto, el problema es que nos casamos con una cultura. Y como esa cultura tiene que ver con la iglesia romana, pues ahí acabó. Por eso, este fenómeno de la inculturación es muy importante pensarlo. La iglesia anuncia un evangelio que se incultura. Por eso, no es lo mismo, y en ese sentido yo le doy toda la razón a la iglesia alemana, que considera un derecho y un deber que los seres humanos practiquen su religión en su lengua materna. Porque, como muchas otras cosas, la religión entra por la lengua materna, por la cultura propia. Porque fue una madre la que nos enseñó, porque fue una madre la que nos dijo que Dios existe, que hay que rezarle así, que hay que rezarle acá. Entonces, el evangelio está hecho para toda cultura. Y no hay evangelio puro, es lo que quiero decir, no hay evangelio puro, no hay un evangelio puro sin cultura. Desde que existe el evangelio ya está inculturalizado, primero en la Jerusalén, en el pueblo judío. Después movió a Roma, se movió a Lituania, se movió a Bosnia, a esas partes de los Balcanes. Muy pronto se volvió, y después se movió también hacia lo que llamamos hoy la Gran Bretaña, y se fue inculturalizando y tomó cultura de todas ellas. Y por eso una de las primeras cosas que hicieron los padres misioneros de la iglesia fue traducir el evangelio a todas las culturas. Por eso, nada más por eso, existen las lenguas incluso. Poner un ejemplo simplemente, San Cirilo creó el lenguaje cirílico para que todos los que están de Croacia para arriba
tuvieran una lengua con la cual se pudieran comunicar y la Biblia leer. Y entonces ahí tienen a los croatas, etcétera, y etcétera, que fueron muy pronto inculturalizados al Evangelio a través de un lenguaje. Por eso la Iglesia Católica se ha demostrado ser una maestra de la inculturalización. Por eso antes de que la Biblia se imprimiera, ya estaba escrita en el náhuatl, por ejemplo. Antes de que Lutero la hiciera en este país, ya estaba puesta en náhuatl. Porque los evangelizadores españoles fueron a América y vieron la importancia del asunto y en vez de obligarlos a hablar español, ellos aprendieron sus lenguas y escribieron el texto. Este fenómeno hace que la iglesia sea precisamente eso, ¿no? Un fenómeno de culturalización, de encuentro. Por eso, aquí está la clave. Como lo dice el número 11. La iglesia no es una sola cultura. La iglesia es doméstica. La iglesia es para todos en todas las culturas. ¿Qué sigue de eso? Sigue que entonces esa universalidad del pueblo de Dios quiere decir que es para todos. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque de aquí se van a desmembrar muchas cosas, que es a lo que a muchos no les gusta. ¿Qué? Que si bien es cierto entonces la iglesia es para todos, entonces si nadie queda fuera de la iglesia, entonces puede ser iglesia porque el pueblo creyente te dice qué es lo que hay que creer. Aquí hay una discusión terrible. Acaba de sacar el profesor Cuesta Gómez de la compañía. Acaba de hacer un libro interesante sobre la religión popular como nuevo lugar teológico. Es un libro interesante que vuelve a tocar uno de los temas más comunes, que es esto. Si bien es cierto que la fe del pueblo, el sentido de la fe de los fieles es el que tiene el orden del dogma, no al revés. No es el dogma lo que les dice que creer, sino son el sentido de los fieles lo que le dice a los teólogos lo que es dogmático. Si bien es cierto, hay un pequeñito problema. Ese problema es, como él lo dice aquí, ¿cómo distinguir entre una fe que acoge la cultura y una cultura que distorsiona la fe? Claro, es el problema de siempre. O sea, sí, entendemos que la fe del pueblo es la mejor y que Dios habla a través de la fe del pueblo. Sí, pero cuando ese pueblo es fanático del vudú, para pensar en el Brasil, cuando ese pueblo sencillo al cual le llegó el Evangelio está inmerso en otro tipo de actividades religiosas en las cuales como que adoran una diosa en medio de otra diosa, para hablar del fenómeno de la madrecita, así llamada Tonantzin, en la columna del Tepeyac, llamada después Guadalupe. Amén de tantos otros fenómenos que han sucedido. Entonces ahí queda siempre ese problema. El problema de esto que estos fieles viven, ¿es evangélico o no? ¿Y por qué digo que es un problema? Porque como no hay evangelio puro, sino todo el evangelio siempre ha tenido una cultura, tenemos el problema de decir, no, eso es fanatismo porque no respeta el evangelio. Pero cuando tú dices que es el evangelio, tú lees el evangelio con los ojos de europeo. Y entonces nos metemos en problemas.
Porque, bueno, puede ser si es cierto que están escondiendo tradiciones religiosas chamánicas, budistas y antiguas de otro tipo, sí, y que están revolviendo la fe, lo entiendo. Pero, ¿quién dijo que tú tienes el evangelio puro? Porque si vamos a que los mexicanos se han revuelto la fe de la diosa Tonantzin con la de Guadalupe, ¿y qué es aquí María Magdalena y todas esas cosas, sino tradiciones antiguas también? Que los mexicanos no pueden beber pulque en la misa porque tiene que ser vino, pero si el vino es culturalmente europeo. Y así surgen un montón de preguntas, o sea, a lo que yo quiero llegar es a eso, o sea, sí es cierto, la iglesia es para todos, pero no todos la viven de la misma manera. Entonces, ¿cómo se establecen los límites de lo que se vale y de lo que no se vale? Ese es el punto. ¿Cómo se establecen los límites de lo que se vale y de lo que no se vale? Y entonces, como obra muy bien la Iglesia Católica, por eso hay un magisterio. Sí, y eso es lo que dice el número 13, ¿no? O sea, la iglesia tiene un magisterio que establece cómo la fe de los fieles debe de ser guiada, acompañada. A ver, esto inmediatamente nos crea algún punto inmediato de problema. Los que no son católicos, los que no son cristianos, es más, los que no son nada, esos son de la iglesia, porque dijimos que la iglesia es de todos. O sea, o tenemos que decir es de todos los que quieran, o decir es de todos aunque no quieran. Eso fue un poco lo que pasó hace unos que yo estuve en la discusión esa, entonces tiene que ser antes de que yo llegara aquí, hace 14 años tiene que haber pasado eso. Cuando estuve en la discusión famosa, a mí me invitaron a participar sobre la acuñación del texto litúrgico de la consagración y casi nada de la consagración, ¿eh? De la consagración. Si ustedes van a misa, supongo que sí, y se han fijado, ese cambio que hubo de esta es mi sangre que será derramada por todos, decía el texto. Ahora no dice por todos, dice por muchos. Y es verdad que el texto griego dice polón, no dice calón, dice por muchos, no dice por todos. Y la discusión que se ponía en la Santa Sede era esa, es que ¿por qué obligar a los que no? Si tú dices por todos, y si yo no quiero, ¿qué? Si yo no quiero, ¿qué? Entonces, bueno, el cambio se aprobó, la Sagrada Congregación para el Culto Divino, como se llama, estableció un nuevo texto donde dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos, y ya no por todos. Y alguien había sugerido, ¿y por qué no decir por todos los que quieran? Y digo, bueno, sonó a risa en ese momento, y pues y a mí también me dio risa. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues por muchos ya. Ahí caben los que quieran y los que no quieran también. Pero allí viene el punto grave del asunto. No sé si se dan cuenta. Es que hay otros. ¿O por qué el que no cree lo que yo creo es un otro? ¿De veras hay otros? ¿O no será que estamos tan ensimismados de nosotros mismos y de lo que somos y hacemos que para nosotros esos son otros?
Y la pregunta que yo decía hace rato, la opinión. O sea, ¿y si a otro y si a ese otro le vale madre? Si a ese otro no le importa. Tú preocupado por el otro y el otro no le importa lo que hagas. Entonces la cosa ya cambia, ¿eh? Por eso, los no católicos, los no cristianos, los no religiosos, ¿son otros? ¿Pueden pertenecer a la iglesia? Y la clave del asunto que a todos les encanta, se van a ir al infierno. ¿Se van a ir al infierno? Porque no forman parte de la iglesia católica, porque no son bautizados. Bueno, el concilio tiene magistralmente tratado eso en el número 14 en adelante de la Gaudium et Spes. Claro, y lo tiene magistralmente tratado. De veras que es de lo mejorcito que yo pienso que la Iglesia Católica ha creado como doctrina, ¿eh? A algunos les dolió, pero yo pienso que con todo, con leer el diálogo, el diario del Concilio Vaticano II, uno se da cuenta el nivel de discusión que causó esto. Por eso, lo primero, yo creo que hay que sanarnos de pensar que los demás son los malos. El infierno son los otros, es Jean-Paul Sartre, ¿no? Mm, Más o menos Camus diría un poco también que amar un ser es aceptar envejecer con él. La verdad es comprenderse uno mismo como un otro, decía Riquet. Comprenderse uno mismo como si uno mismo fuera otro. Si no, tú no entiendes nada. Estas tres frases yo las hago aquí para simplemente para que vean cómo la noción de otro nos cuesta trabajo pensar. Nos cuesta trabajo porque parece ser que cuando decimos otro decimos el malo, el infierno, ya el Sartre, ¿no? El infierno, el malo, es el que no es como yo, el que no cree lo que yo creo. Pero a ver, yo creo que si nos empezamos a pensar nosotros como otros, también podríamos sacar más provecho, como dice Paul Ricoeur. Los cristianos no católicos están unidos a nosotros, dice el Concilio Vaticano II. Justamente la frase es la siguiente. La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que honran el nombre de Cristo a causa del bautismo. Aunque no profesen la fe católica en la integridad, son muchos en efecto los que veneran la Sagrada Escritura como norma y fe. Se añade a esto la comunión en la oración y los bienes espirituales. De esta manera, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo de trabajar para que todos se unan en paz de manera querida por Cristo. La Madre Iglesia no deja de orar, de esperar y de trabajar para conseguirlo y anima a sus hijos a purificarse y a renovarse en la señal de Cristo. Por lo pronto, nosotros estamos vinculados con los cristianos por el bautismo. Se acabó. Los que vivimos en países como Alemania nos damos cuenta de eso. O sea, si alguien está bautizado, mira, si eres cristiano, evangélico, calvinista, eso es lo de menos. Por el bautismo, tú no eres ningún otro. Tú no eres ningún otro por el bautismo. Tú formas parte del cristianismo, de aquellos que profesan la fe de Cristo, aunque no creas en el Papa, aunque no te guste lo del Papa, ni de los concilios, ni de la Virgen, ni de los santos. Pero, ¿y con los que no son cristianos? ¿Esos no son parte del pueblo de Dios? Porque, según dijimos, el proyecto del Padre era el pueblo de Dios, su creación entera. No los que creen en el Papa, no los que creen solamente esto o solo aquello. Y el concilio dice estrictamente que no están excluidos y todos son sujetos de salvación por los méritos de Cristo. Ja, eso no le gusta a muchos, ¿eh? Eso no les gusta a muchos. A muchos católicos que creen que porque rezan mucho tienen garantía para el cielo y los que no rezan no. Pero
dice muy claro, en el número 16, en primer lugar, sin duda, está aquel pueblo al que le dieron la alianza y las promesas, porque esos tampoco son cristianos, son los judíos. El designio de salvación comprende también a los que no reconocen al Creador. Entre ellos están los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso. Ahí van los musulmanes. Tampoco Dios está lejos de los que buscan entre sombras e imágenes al Dios desconocido. En efecto, los que sin culpa no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida con la ayuda de la gracia hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Eso es lo que le duele a muchos. Y claro, les duele porque entonces dicen, entonces qué chiste tiene que yo sí me porte bien. Entonces, ¿qué chiste tiene que yo sí rece? Entonces, ¿qué chiste tiene que yo sí me comporte como un católico? Si también el que no lo hace, ni cree en Dios, ni nada, con su sola conciencia y por hacer buenas obras, puede ser salvado. Ese es el problema que se ponen muchos. Pero ¿saben qué? Ese problema es totalmente infundado. Porque si se trata de méritos, nadie es digno de la salvación. Nadie. Ni el católico, ni el cristiano, ni el budista, ni el musulmán, ni nadie. Somos salvados por los méritos de Cristo. Y si a Jesucristo le dio su reverenda gana salvarnos a todos, ¿qué te importa a ti que pueda salvar a un hombre que sin tener religión, siguiendo su conciencia, que también se la dio Dios, obra bien? Claro que duele, ¿verdad? Duele, porque uno piensa más bien en sus méritos, en sus obras. Porque uno piensa que uno es el bueno, que uno hace bien, que uno cumple, que uno hace lo que dice la iglesia, hace todo. Por eso yo empecé con el tema del sentido de la fe de los fieles. Porque eso de yo hago lo que me dice la iglesia. Y el problema, si se dieron cuenta, hay un punto fundamental. El texto dice, siguiendo su conciencia. Porque resulta que tú puedes ser bien rezandero y bien bueno, bien perro amaestrado, obedeciendo lo que la iglesia te dice, pero lo haces con una conciencia falsa que quiere ganarse algo. Y no lo hace con una integridad de conciencia que dice, Dios, yo no te pido nada, dame lo que tú quieras. ¿Verdad? Que a veces se puede ser muy católico y estar fuera de la salvación. Y a veces se puede ser no católico, pero no porque la rechaza. Aquí se fijaron cómo dice el texto. El texto dice muy bonito eso y lo repito por eso. Dios no está lejos de los que buscan entre sombras e imágenes a Dios. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia. No conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia. ¿Y saben cuántos hay de esos? Muchísimos. Y vaya, que el texto no está hablando de los africanos que no conocen el Evangelio porque han ido los misioneros. No. Está hablando de las personas de este siglo que no conocen a Cristo ni a su Evangelio. ¿Por qué? Porque no ha habido una iglesia que se los predique. Yo me he cansado de decirlo aquí en las reuniones en Stuttgart, en el Diocesanrat, en el Consejo Diocesano de Pastoral, que si supieran cuántos tenemos en la puerta, cristianos que no han entrado a la iglesia, pero no se han ido tampoco. Tienen como sus dudas y nadie ha sido capaces ni de decirles, pásenle, hombre, está bueno el ambiente. Ni decirle, no, hombre, no se queden afuera, ¿qué les cuesta? Pásenle. Esos cristianos que están en el entra y sale de la puerta, son muchísimos más de los que están adentro, créanmelos. Son muchísimos más. Y más nos valdría hacer una pastoral de esa gente. Porque hay muchísimas más personas de muy buena voluntad, de muy buena conciencia, que se portan muy bien, que hacen el bien a sus hermanos, mucho más que los católicos persinados. Y que hacen mucho bien a sus hermanos. Pero nadie les ha dicho más. Nadie les ha presentado el Evangelio. Lo que les hemos presentado es una bola de obligaciones y cosas a hacer. Eso es todo. Por eso ni entran. Se quedan viendo a ver si funcionan, si no, si sí, si no, si no. Entonces, ahí está la cuestión. La Iglesia Católica sigue diciendo
que la salvación y pertenecen a la iglesia, también esos, que sin saberlo, sin conocer el evangelio, siguiendo su propia conciencia, hacen el bien a los demás. Eso ya Karl Rahner lo llamaba cristianos anónimos. Sí, hay unos cristianos que son anónimos, que son muy buenos cristianos, pero son anónimos porque no tienen fe de bautismo, no los han bautizado, no están inscritos en los libros, pero son más cristianos que muchos de los cristianos católicos que están adentro. Este tema yo sé que duele, a muchos les duele porque trabajamos más bien la salvación a partir de los méritos y como yo sí hago y como yo sí me porto y como yo sí hice y como yo vuelvo a hacer, entonces, ¿qué chiste tiene si el otro, aunque no hace nada, según nosotros, no hace nada, también se salva? Por eso, la única cuestión al final de todos que yo creo que debe de pensarse es a esos que no les interesa, a esos que no les interesa, los indiferentes, los apáticos. Ese es el caldo. Y el Concilio Vaticano II lo dice en el número que sigue, o sea, 15, que el gran futuro de la iglesia se va a definir no entre los opositores a la iglesia, sino entre los indiferentes, que están afuera y están adentro. Porque ¿sabe usted la cantidad de católicos inscritos, bautizados, que son indiferentes? Que les importa un verdadero cacahuate la fe, pero eso sí, bien bautizados. Y a lo mejor en 15 años regresan porque se van a casar, pero son indiferentes. Ese es un tema. Ese sí es un tema real, que les da igual, les da exactamente igual, creer o no creer. Por eso la iglesia es misionera, siempre debe de ser misionera, no ayer o antier, siempre es misionera. Misionera de cara a estos indiferentes, misionera de cara a estos otros que sin tener una culpa, obrando con conciencia, no creen. Amén. Se ha dicho de todos aquellos que sí creen, pero están enojados con la iglesia porque los padres han violado niños. Es el tema actual. Amén. De esos. Pero siquiera esos con conciencia lo están haciendo. Pero hay otros que sencillamente les da igual. Son apáticos, indiferentes. No les importa. Bien, ese es el punto que finaliza el tema del ser de la iglesia. La iglesia, al final, es para todos los que quieran e incluso para los que sin querer lo quieren, y también digámoslo así, incluso para los que no saben que no quieren. Vientos. Bueno, yo mañana. ¿Yo puedo preguntar? Claro que sí. A ver, comentabas bueno, de los cristianos que estamos unidos por el bautismo. ¿Qué pasa en el sentido que ellos bautizan a sus hijos hasta ya grandes? O sea, lo tengo ahorita, digamos, presente porque tengo una amiga que sus hijos se cambiaron de ser católicos al cristianismo y de hecho uno de ellos acaba de tener una bebé hermosa. Ya tiene nombre, pero nombre, pues por darle un nombre, pero no está bautizada. O sea, ellos los bautizan creo que hasta los 7, 8 años. Aún así, esa unión para mí es igual. Siguen siendo mis hermanos, digamos, ¿no? Pero el bautismo es hasta más tarde. Y tú decías que somos hermanos precisamente por el bautismo. Entonces, ese tiempo que no han sido bautizados, ¿cómo queda? ¿O cómo lo Sí. interpretaría, pues? Administrativamente queda como un problema de organización entre las iglesias, pero ah, ¿estamos hablando de una iglesia cristiana o de una secta? Pues yo entiendo que es cristiana, no Que la entiendo yo como secta.
Bueno, por eso digo yo, porque una cosa, sobre todo en Alemania, la gente que viene de América Latina confunde mucho eso, porque en América Latina nosotros tenemos hermanos protestantes, pero son sectas. No, acá no. Y cuando se trata de las grandes religiones cristianas de las que habla el Concilio Vaticano II, está hablando de los cristianos, es decir, de los ortodoxos, los calvinistas, los anglicanos, los luteranos, las grandes iglesias. Pero con todo y eso, la Iglesia Católica no obligó el bautismo de niños sino hasta el siglo XVI. Mm, Esto quiere decir que la edad es otro punto que no tiene nada que ver. Que es muy recomendable desde pequeño, sí. Como desde pequeño lo enseñas a lavarse los pies, a peinarse. Esa es la razón. Pero, ¿qué va a pasar si lo bautiza más grande? Nada, nada va a pasar. Nada va a pasar. Solamente va a pasar un problema administrativo con la Iglesia Católica si quisieran hacer algo con la Iglesia Católica, pero como ni lo van a hacer, no hay problema. Ahora, esa criatura está salvada por los méritos de Cristo, no por la Iglesia. No ok. porque lo bauticen se va a salvar. Es un poco el grave error que existe a veces que piensan que si no está bautizado un niño se va a ir al infierno. A ver, ¿de dónde sacaron semejante cosa? ¿Qué culpa tiene el niño de los traumas de uno? O sea, no, o sea, la salvación está abierta a todos por los méritos de Jesucristo. El texto dice claramente que sin saber y sin haber escuchado del Evangelio, o sea, no son responsables. Son responsables cuando han recibido el Evangelio y entonces dicen no. Pero como la criatura está pequeña, no es responsable. Entonces no pasa nada. Es una tradición que los bauticen más grandes, está bien. Está bien, la iglesia lo hizo durante 16 siglos. O sea, no, no hay un problema al respecto. Yo no creo. Yo no creo y no hay que hacerlo donde no lo hay. Y listo. No, de hecho, sus papás son, bueno, con el cambio de religión, saben mucho más, leen mucho la Biblia, están muy metidos en todas sus actividades de la iglesia, cosa que, por ejemplo, yo como católica no hago. Ujú. Entonces, está muy bien todo su progreso hacia esa salvación, pues de Dios. Sí. Y ellos tienen una forma diferente. Yo pienso en este sentido que en algunas partes no se ha tenido el coraje, pero es muy recomendable también que pidan el bautismo. En Francia se acostumbra mucho. Yo cuando estuve de párroco allá, yo bautizaba adultos cada Pascua, porque ellos lo Mm. pedían. Muchos. Y No bueno, se y por puede. otro lado, bueno, me encantó el tema y esos cambios que dijiste de la iglesia, la verdad yo no me he percatado de ellos. Es que, bueno, si fueras tan amable de que nos volvieran a transmitir la misa, por favor, porque aquí yo no he visto esos cambios. Sí, no, están bueno, sí, yo veremos cómo. Sí, pero sí, sí, ahora se dice así en la consagración. Es una cosa que, que muchos no se dan cuenta porque pues ya le siguen como el perico, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que es un cambio sustancial, ¿eh? Pero se apega más al texto original griego, que no dice todos, dice muchos, y respeta un poco ese otro sentido de si no quieren las personas. La salvación es una oferta libre. Y si tú no quieres, pues bueno, está bien. Pero Cristo sí quiere. El único que puede tener la salvación eres tú. Decía San Agustín en su famosísima frase, ¿no? Aquel que te crió sin ti no puede salvarte sin ti. Ujú, ujú, Sí, Dios respeta. ujú. Ok, bueno. Muy Sí, bien. gracias. Ojalá si no la transmitan la misa, por favor, porque yo aprendía mucho ahí. Sí, voy a hacer todo lo posible ahora que empiece todo este nuevo proceso. Estamos por empezar un nuevo proceso con un nuevo equipo de pastoral. Espero que esto lo podamos más o menos
organizar. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más o ya nos vamos a dormir? Bueno, la grabación la voy a montar y no se preocupen. Ok, nos vemos después. El 25. Sí, ¿verdad? 25. Cinco. Sí, el Déjeme ver dónde está mi 25. calendario. Últimamente yo tenía bien altos calendarios, pero no tengo ni uno. Sí, como el 25. Ok, Perfecto. que les vaya muy bien. Buenas tardes allá. Gracias igualmente. Gracias, Gracias, buenas muchas tardes Chao, gracias. chao. y buenas noches. Buenas Buenas noches noches. a todos.